Nos encontramos en el Peñón de Ifach, en Calpe. Aquí, en 1943 y en plena Segunda Guerra Mundial, y a escasas 9 millas, fue hundido un submarino alemán por la aviación británica. Como consecuencia de este suceso, 38 marineros perdieron la vida, incluido el propio comandante del submarino. Cuando solo quedaban 9 tripulantes vivos, fueron rescatados por unos pescadores de Calpe a bordo del barco Peñón de Ifach. La dictadura de Franco silenció el hundimiento y el posterior rescate. Ningún medio escrito ni radiado se hizo eco de la noticia. A continuación, os relatamos esta historia que sucedió en Calpe. Hace tan solo 80 años toda Europa estaba en guerra. Una excepción fue España, dirigida entonces por el dictador Francisco Franco, que no quiso entrar en la contienda bélica debido a que España estaba devastada como consecuencia de la guerra civil que finalizó en 1939, a 6 meses del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil Española, el apoyo de Alemania e Italia habían sido muy decisivos para la victoria franquista. Por tanto, España era políticamente más favorable al bando italo-alemán, si bien oficialmente se declaró como un país neutral. Calpe, en 1943, contaba con una población de 2.200 habitantes, siendo su alcalde Bernardo Sala Rodrigo y dependiendo entonces del partido judicial de Callosa de Ensarriá. Tiempos de posguerra, de extraperlo y de cartillas de racionamiento, donde la situación alimenticia en la localidad era penosa como en el resto de la provincia de Alicante. En Calpe era usual intercambiar con vecinos de otros pueblos limítrofes el pescado fresco o seco y la sal por legumbres, hortalizas, harina, aceite, etc. El fenómeno del turismo, tal y como se concibe hoy en día, no existía y los únicos viajeros eran los que tenían un cierto poder adquisitivo, que se alojaban en el paradero de Ifach, inaugurado en 1935 con solo 12 habitaciones antes de su ampliación. En el entorno del paradero únicamente existía el bar El Rincón de la Alegría, posteriormente llamado Buena Sombra, de propiedad de Miguel Maurí. En las imágenes apreciamos un peñón de Ifach cuasi virgen, que en 1943 era de propiedad privada y concretamente de Vicente París, un vecino de Gandía que adquirió la roca el año 1918 y que edificó su vivienda de recreo en la ladera del Peñón. En 1943, la flota pesquera calpina tan solo la componían 17 embarcaciones a motor y 4 barcos de vela. El submarino alemán U-77 volvió a zarpar en su 16ª patrulla el día 3 de marzo de 1943 con rumbo al Mediterráneo oeste, a la costa argelina. El 16 de ese mismo mes, el U-77 atacó un convoy de barcos cerca de Orán y sus torpedos hundieron los mercantes británicos Hadley y Merchant Pryse, de 5.000 toneladas cada uno. 10 días más tarde, sus torpedos hunden al mercante británico City of Perth. El día 28 de marzo de 1943, un avión británico, Lockheed Hudson, que había despegado de Gibraltar, atacó al submarino alemán avistado en superficie entre el Cabo de la Huerta y Villajoyosa. A pesar de que el avión sufrió algunos daños al submarino, no logró hundirlo. El U-77 logró sumergirse, pero dejando un rastro de aceite y burbujas. Otro avión Hudson, del Escuadrón 233 británico, pilotado por Edgar Castell, consiguió alcanzar nuevamente al submarino a 9 millas de Calpe. El avión lanzó 4 bombas de profundidad a solo 30 metros de altura, esquivando el fuego ametrallador disparado por los alemanes. El U-77 intentó llegar a tierra sin éxito, ya que se encontraba gravemente dañado. Finalmente, el comandante Otto Hartmann, en la medianoche del día 28 de marzo,
acabó ordenando a sus hombres abandonar el submarino. Demasiado lejos de la tierra como para llegar a nado, pasaron la noche a la intemperie. 38 marineros perdieron la vida, incluido el propio Hartmann. Cuando solo quedaban 9 tripulantes vivos, fueron rescatados por unos pescadores calpinos a bordo del barco Peñón de Ifach. Las embarcaciones de Altea, la Maripaki y la Mauricio sacaron del mar 5 cadáveres que recibieron sepultura en dicha población. Los 9 supervivientes recibieron atención hospitalaria y pudieron regresar a Alemania poco después. Los pescadores calpinos que les rescataron fueron premiados por el Tercer Reich con 1000 pesetas a repartir entre toda la tripulación y un reloj de pulsera. 31 soldados alemanes fueron enterrados en el cementerio de Alicante, 5 en Altea, y de los otros 2 nunca se encontraron sus cuerpos. Esta imagen corresponde a la ceremonia de entierro en Alicante. En sus 16 patrullas y en 2 años de vida, el submarino U-Boat 77 logró hundir un total de 165 buques y un destructor. Los U-Boats eran mortíferas máquinas de guerra que en la época eran llamados lobos grises, otros les llamaban ataúdes de acero. Diseñados en secreto para largas travesías, se construyeron casi 700 U-Boat clase 7. Votado el 23 de noviembre de 1940, el U-Boat 77 pesaba en inmersión 871 toneladas con 2 motores diésel de 1400 caballos que les permitían ir por la superficie a 17 nudos equivalentes a 31 km a la hora. Cuando se sumergían, los ingenieros pasaban a 2 motores eléctricos de 750 caballos que daban una velocidad máxima de 8 nudos, unos 15 km/h. En inmersión, la velocidad era mínima para no agotar las baterías, dado que el problema del submarino es que si se forzaban las baterías a la velocidad de 8 nudos, éstas se agotaban en hora y media y obligaba al submarino a salir a la superficie para recargar las baterías, lo que suponía un riesgo emerger a la luz del día. El U-Boat disponía de un tubo lanzatorpedos a popa, un cañón en cubierta para rematar los barcos tocados, así como un cañón antiaéreo de 20 milímetros. El submarino podía alcanzar una profundidad operacional de 100 metros y de colapso de 230 metros. Un destilador situado en sala de máquinas convertía el agua del mar en agua potable. El año 2004 se efectuó la primera filmación del Pecio a unos 85 metros de profundidad sobre un lecho de fango y arena. El año 2013, el realizador de televisión Fernando Navarrete, junto con el buzo Juanjo Rodes de la Fundación Greenwich, llevaron a cabo una misión de inmersión al fondo del mar al objeto de filmar y documentar el submarino. Para llevar a cabo esta actividad, contó con el apoyo de un barco de la Armada que realizó labores de regulación del tráfico marítimo para garantizar la seguridad de los buceadores. Hoy, el fondo del mar calpino alberga los restos oxidados del U-Boat 77 envuelto en redes de pesca. Intacto durante décadas, el retorcido casco del submarino alemán esconde la amenaza que fue antaño. Por 2 veces en una generación, estos submarinos tuvieron el destino de Europa en sus manos, ellos solos. La localización de los restos del submarino es conocida y evitado el lugar por los pescadores locales para salvaguardar sus aparejos. Los submarinos siempre salían de sus puertos con órdenes selladas y bajo la cobertura de la oscuridad de la noche. Cuando los submarinos salían al mar, lo hacían para patrullar de 30 a 60 días. Para servir en los submarinos solo se aceptaban voluntarios. Todo el espacio del submarino estaba lleno de provisiones, algunas municiones, pero principalmente comida. Todo espacio era ingeniosamente utilizado dentro del tubo. Así, por ejemplo, en el suelo de los pasillos se colocaban bidones y sacos de alimentos y encima de estos se ponían placas metálicas. Los hombres andaban por encima de las placas. Por supuesto, no había aire acondicionado y el submarino apestaba a gasóleo. Debido a la limitación de la cantidad de agua que podían destilar y transportar, los hombres se duchaban muy raramente.
El submarino disponía de 2 minúsculos aseos, uno de ellos inutilizado las 2 primeras semanas, pues servía de despensa de alimentos. Los marinos solo podían lavarse la cara en un pequeño cubo de agua generalmente salada. En el submarino solo había literas para la mitad de los hombres. Cuando un marino estaba en servicio, su compañero estaba en su litera, y cuando terminaba el servicio se ocupaba inmediatamente en la litera. Es decir, el submarino se dormía por turnos y siempre con cama caliente. Estar encerrado en un tubo de acero con otros 40 hombres durante 30 o 60 días es un gran problema psicológico. Por eso los marineros eran sometidos previamente a muy exigentes pruebas de resistencia mental y física. Cuando llegaba el momento en que eran atacados o tenían que atacar, la adrenalina y la tensión a bordo era máxima. A menudo transcurrían semanas sin avistamientos y la larga búsqueda provocaba agotamiento físico y mental. El submarino iba a poca velocidad para ahorrar gasóleo, y si de repente se aumentaba la velocidad, la tropa salía de las literas e intuía que debía haber algo, debía de haber un objetivo o alguien debía haber visto algo. Cuando un torpedo daba en el blanco era un gran alivio para la tripulación y era celebrado por todo lo alto. Para transmitir sus posiciones el submarino tenía que romper el silencio de radio y no sabían que sus transmisiones eran detectadas por varias estaciones aliadas en la costa. Los británicos inventaron un radar marino de superficie que podía detectar la torre de mando del submarino desde 4 kilómetros de distancia. El radar significaba que el submarino no podía emerger fácilmente sin ser detectado. El radar podía localizarlos con lluvia, en la oscuridad, y obligarlos a estar sumergidos incluso de noche. Entre los marineros y vecinos de más edad de Calpe, cobró cuerpo la leyenda de que este submarino llevaba a bordo un tesoro de lingotes de oro del mariscal Rommel o del propio Hitler. Esta especulación proviene de que en 1943 el submarino hizo su última campaña de guerra en aguas de Argelia y Túnez, y ese mismo año Rommel, el zorro del desierto, ordenó evacuar hacia Italia todas las requisas de oro, joyas y piezas de arte en su campaña de guerra en el norte de África. Tanto cobró vida esta leyenda del tesoro de Rommel que el diario Pueblo desplazó en 1962 desde Madrid y a Calpe al famoso periodista Tico Medina para efectuar un reportaje en la localidad calpina entrevistando a vecinos y pescadores. Todos los fallecidos enterrados en Altea y Alicante fueron trasladados en 1983 al cementerio alemán de Cuacos de Yuste en la provincia de Cáceres. 36 hombres, incluido el comandante Otto Hartmann, están enterrados en dicho cementerio. En esta pequeña necrópolis se encuentran los restos de 180 soldados germanos fallecidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial en territorio español o cerca de sus costas. La proximidad al monasterio de Yuste, última morada del emperador Carlos V, fue la razón que impulsó al gobierno alemán a escoger este paraje.